basa en una serie de estadios de investigación, que son la prospección, la excavación. Recuperamos esos materiales y analizamos los restos de la cultura del pasado. Y un punto importante es que es la única ciencia que nos permite ir más allá del conocimiento humano de la escritura, digamos, porque hay un momento en el cual las personas desarrollan la escritura en distintos momentos, en distintos espacios, en distintos continentes, pero para poder ir más atrás solamente tenemos como herramienta la arqueología, es decir, el estudio de las cosas, de los restos que quedan dispersos y de la basura de las personas que vivieron en otros momentos. Entonces, bueno, acá en esta, en esta figurita que vemos acá, intenta representar una serie de actividades. Un personaje que en algún momento está juntando unas rocas, se pone a tallarlas, ¿sí? Para hacer un instrumento, para hacer un cuchillo, por ejemplo, con el cual hacer otras actividades, postar, por ejemplo, animales, procesar animales para comerlos, para hacer herramientas, para poder vestirse con esos juegos. En algún momento este personaje descarta, imaginemos en el pasado, ¿no? Descarta esa herramienta y después viene alguien y la junta. Bien. Imaginemos esa situación, ¿no? Cuando está tallando, obviamente queda un montón de basura de restos. Uno, si golpea dos piedras, genera un montón de piedritas, ¿sí? Y esos son algunos de los contextos que nosotros encontramos con esta foto. Cuando procesó ese animal, también quedaron un montón de restos de hueso. Por ahí de carne también, de tendones, de pieles, de dientes. Algunos se preservan, otros no. En este caso, por ejemplo, vemos una acumulación ósea el procesamiento de un montón de animales. Y también quedan algunos de los instrumentos que se utilizaron para esto. La idea de la arqueología es ir al revés. Es a partir de estos contextos poder intentar reconstruir esta suerte de cadenas, de operaciones, de actividades que las personas realizaron en el pasado, como la primera etapa de la idea de lo que es la arqueología, ¿no? Y es importante ver la cuestión de las relaciones entre esas cosas. Imagínense que es una especie de detective del pasado, si se quiere. Si ustedes encuentran un cuchillo y ese cuchillo está al lado de una olla y encontraron restos de la presencia de una papa y un animalito, bueno, uno puede decir esto acá comieron, procesaron. Pero si encuentra el cuchillo al lado de restos humanos que tienen marcas de corte, bueno, ahí es otra escena, es la escena del crimen. Bueno, entonces, más que las cosas en sí, lo que nos importa son las relaciones entre las cosas. Por eso estábamos tratando de representar eso con esas fechas. Pero bueno, vamos a empezar y cómo son la metodología y las técnicas de la arqueología. Clásica pregunta que nos hacen siempre: ¿cómo encuentran? ¿Dónde saben dónde hacer los pozos? Bueno, hay un montón de herramientas, hoy día muchas más, que nosotros usamos para eso. Imágenes satelitales que nos muestran topografías. Hoy día están los drones y las cámaras LIDAR que permiten detectar, es algo que estamos intentando empezar a hacer acá en la provincia. Y finalmente lo clásico, que es lo que terminamos haciendo, que es caminar, andar, salir al territorio y dar vueltas. Y buscar y buscar y buscar, que eso queríamos representar con esta imagen. Una vez que encontramos algún tipo de vestigio, de resto, algo que nos indique dónde están, o que en esos lugares alguien realizó una actividad, bueno, pasamos a hacer lo que llamamos sondeo. Hacemos unos pequeños pocitos de 1 metro cuadrado, registramos todo, acá vemos algunos de los perfiles, vemos la estratigrafía de estos pozos, juntamos algunas de las cosas que podemos recuperar ahí, carbones, en este caso, esto fue hace muy poquito en el Parque Nacional de Iguazú, es un sitio guaraní, donde se recuperaron, ahí no lo parece, pero son un montón de fragmentos de cerámica y de líticos y de carbones, y una parte importante de nuestro trabajo es esta. Acá estamos contándole a los guardaparques que eso está ahí, y que eso tiene que ser preservado, y que es un recurso cultural importante para poder salvaguardar de un montón de cosas que pueden suceder. Bueno, una vez que sabemos que eso está ahí sí viene el momento de las grandes excavaciones clásicas de los documentales, donde vamos un montón de gente con los pincelitos, sacamos todo muy detalladamente, registramos absolutamente las relaciones entre todas esas cosas, las mapeamos usando estaciones totales, y ahí se acaba, esa es la parte divertida, pero hay otra que hacemos después con los restos recuperados. Y lo que hay es el trabajo de laboratorio, que es muchísimo, hay muchas líneas, ¿sí? Tenemos análisis tafonómico, que es todo lo que pasó después que, imagínense un cacharro que queda en algún lugar de la selva y después le cae un árbol y hay un resto de alimentación y viene un zorro y se lo lleva. Bueno, todo ese ruido de los contextos nosotros tenemos que entender, esos son los análisis tafonómicos. Después hay otros que son estudios
estudios faunísticos con los cuales identificamos las especies, cómo se procesaron las especies animales, cómo fueron las etapas de muerte, de transformación de esos materiales, reconstruimos las vasijas, hacemos análisis tecnológicos, morfológicos funcionales sobre las piedras para ver sobre qué pudieron haber sido utilizadas y cómo se utilizaron. Hay un montón de estudios de difracción de rayos X en cerámica, nos permite ver cómo se construyeron, ácidos grasos y estudios de fitolitos y almidones, que son aquellos pequeños, las plantas tienen pequeñas almidones y fitolitos que son estructuras de sostén que quedan atrapados en los poros del cerámico. Los raspamos, los identificamos al microscopio y a partir de eso podemos saber, que ahora lo vamos a ver en un caso, qué se comió, cómo se comió y cómo fueron las recetas, los modos culinarios de ese pasado. Y después la estrella de la arqueología, que son las dataciones por carbono 14, de personas que Lilly se ganó un premio Nobel gracias a eso, que nos permite saber exactamente en qué momento ese lugar fue ocupado y cuándo se dejaron esos restos. Así que después les explico cómo funciona, pero algunos ya lo conocen, entonces vamos a avanzar porque si no se va a hacer. Bueno, las investigaciones arqueológicas, vamos a la provincia de Misiones, ¿no? La arqueología en Misiones, que se nos vienen a la mente las monumentales ruinas jesuíticas, ¿sí? Que son casi un emblema de la provincia. El punto es que además de esto, tenemos hacia atrás 3.000 años de historia, ¿sí? Muy poco conocida, que es una historia y que esa historia es una historia de los pueblos originarios, que es en sí una historia indígena que muchos de nosotros queremos conocer. Y ese patrimonio que tenemos es muy rico, mucho más rico y complejo de lo que usualmente se acepta. Hay una gran variabilidad de cosas, hay ocupaciones muy antiguas en cuevas como la Gruta India, hay construcciones de montículos enormes de tierra, están las modificaciones en la selva que realizaron los pueblos guaraníes a lo largo de mucho tiempo. Bueno, un poco es tratar de conocer estas cuestiones. Pero bueno, en la provincia en sí, ¿dónde nos paramos y desde dónde partimos? ¿Qué sabemos de ese pasado prehispánico hasta ahora? Después de las visitas de Ambrosetti y de los trabajos de algunos pioneros muy curiosos, principalmente El Dorado, habrán escuchado a Husen, tenemos este personaje que se llama Osvaldo Menguí, que es el primer académico que viene a trabajar a Misiones, que es un investigador austríaco, con un pasado poco oscuro, que se contacta con los colonos alemanes y comienza a desarrollar los primeros conocimientos y rudimentos de lo que él llamó la prehistoria misionera. Descubre, recolecta y describe este tipo de herramientas, y en El Dorado, un sitio muy importante, es el sitio del Dorado, que es un túmulo enorme que alguien construyó alguna vez. Bien, otro año después, en los años 60, una expedición que organizaba Menguín desde la Universidad de Buenos Aires, mandaba a sus estudiantes a la provincia de Misiones, y hay un momento con varios estudiantes, era una tormenta, se vuelven todos y queda la primera doctoranda mujer de la Universidad de La Plata, que es Antonia Rizzo, en la Gruta India, algunos la conocerán, que realizó una excavación. Ella menciona, excava la gruta completa, esta su tesis donde vemos todo el área que excavó, y recuperó un montón de materiales que son muy conspicuos y casi únicos en la provincia, como estos restos que son restos orgánicos, que solamente se preservan en algunos contextos muy particulares, como son los aleros rocosos, donde estos suelos más ácidos, donde la acidez del suelo es mucho menor, y entonces tienen alguna chance de preservarse. Acá se recuperaron restos humanos, anzuelos, cuentas de collar de valvas, etcétera, en los años 60. Posteriormente a esto hubo otros investigadores, uno muy importante, Chiqui Pujade, que nos dejó esta herramienta que a nosotros nos viene muy bien. Ella trabajó mucho con lo que es el rescate vinculado a las obras de ingeniería, las represas, Yacyretá, Uruguay, José Mujica también, y más recientemente están los trabajos de Nico Loponte, que excavó en Corpus y describió los geoglifos que están en el arroyo Llaveo. Pero bueno, a modo de síntesis de dónde arrancamos nosotros, lo que vemos es que es muy puntual el desarrollo de la arqueología, y el principal problema es que no fue continuado en el tiempo como en otras áreas, sino que son como pequeños momentos en los cuales hay investigaciones por ahí muy intensas, pero llenas de grandes hiatos de tiempo donde las investigaciones no continúan.
¿sí? No se generaron datos cronológicos sustentables. El único es el de la Gruta 3 de Mayo, que se realizó un fechado de carbono 14, que retrotrajo esa ocupación a 3.400 años, y ese sitio fue el más antiguo del noroeste argentino durante muchísimos años. Y principalmente se conoce muy poco sobre la gran mayoría de la historia, ese pedazo enorme, que es prácticamente el 99% de la historia, de esta historia indígena de la provincia. Pero bueno, desde el principio nosotros somos antropólogos. Juntamos cositas, nos divierte mucho juntar esas cosas, pero no solo queremos contar una historia, tenemos problemas antropológicos. ¿Cuáles son los problemas antropológicos en los cuales la provincia se vuelve central? Porque en su ubicación, en el mapa, entre los ríos, en la cuenca del Plata, es un punto muy importante para poder abordar algunos problemas muy clásicos de la antropología y de la biología. El primero de ellos, el poblamiento americano. En algún momento, hace muchos años, hace 200.000 años, tenemos los primeros Homo sapiens en África, se empiezan a expandir por todo el viejo mundo, y en un periodo glacial en el cual hacía mucho frío, las lluvias se acumularon, mucha nieve en los polos, bien, bajo el nivel del mar. Cuando baja ese nivel del mar, emergen fuentes terrestres en Beringia. No se sabe muy bien cuándo. Hay distintas glaciaciones, hay unas 35.000, hay unas 25.000 y hay otras 10.000 años. En alguno de esos momentos esta gente debió entrar, ¿sí? Y pobló muy rápidamente todo el continente africano. Pero bueno, surgen algunas preguntas. ¿Siguieron los ríos, las costas? ¿Cómo fue ese poblamiento? ¿Quiénes eran? ¿Cómo se diversificaron? Una de las hipótesis clásicas es que siguieron las grandes manadas de herbívoros, muchos de ellos extintos, como los megaterios, los criptodontes, los bisontes, que algunos todavía quedan. Y esos animales, en ese proceso de cambio climático de las glaciaciones, sumado a la presión selectiva que generaban estas personas, se extinguieron en América. Cosa que no sucedió en otros lugares, ubicados diferentes. En África, por ejemplo, todavía está la megafauna, los elefantes, los rinocerontes, los mamíferos de gran tamaño, en otros lugares perduraron. En América no. Bueno, esas son algunas de las preguntas iniciales que tenemos. Otra cuestión es la diversidad étnica. En los primeros momentos de la conquista tenemos los relatos de los conquistadores, los españoles, de los portugueses, que nos relatan en la Cuenca del Plata un mosaico de gente con distintos modos de vida, entre ellos guaraníes, grupos de Ablaje, los charrúas famosos, los chanatimbú en las islas del Delta. Bueno, otra de las grandes preguntas es cómo se relacionaron, qué pasó ahí, por qué tenemos ese mosaico étnico tan mezclado, ¿sí? De distintas lenguas arawak, lenguas charrúas, lenguas tupies, en la Cuenca del Plata, en esta pequeña porción del continente sudamericano. Otra de las grandes preguntas y de las cosas que aparecen y para las cuales Misiones es un punto fundamental es el fenómeno que también se da justo en esta parte del Cono Sur, que es la construcción, la arquitectura en tierra. ¿Sí? Ahí, tanto en el Delta del Paraná, en la Laguna de los Patos en Uruguay, en Río Grande do Sul y en Misiones, este sitio del Dorado que te decía, hay grandes construcciones de tierra, ¿sí? Que no es solamente apilar tierra. Esa tierra tiene toda una ingeniería, se quema, se mezcla y generan cosas muy conspicuas, ¿sí? Montículos, algunos para escaparse de las inundaciones, como en el caso del Delta del Paraná, o algunos para enterrar los muertos, como en el caso del Dorado. Bueno, ¿por qué sería esto importante? Es algo que nos permite, digamos, cuando uno piensa, bueno, alguien construyó esto, bien, cuando lo construye hay una organización de fondo. Esa persona tiene que poder organizar un montón de gente para hacer eso, porque es una monumental cantidad de tierra. Por lo tanto, en ese paso es como uno de los problemas que nos permiten, lo mismo sucede en la cuenca del Mississippi en Estados Unidos, que nos permite ver el surgimiento de la complejidad social. Esos primeros momentos en el cual grupos muy igualitarios, bandas de cazadores-recolectores, comienzan a organizarse y a estructurarse en jerarquías sociales. Ese surgimiento en el cual, ¿por qué las personas ceden libre albedrío, si se quiere, en pos de otra gente? Porque lo hacen y cómo suceden esos procesos. ¿Sí? Entonces, estas problemáticas son muy interesantes y son fundamental lo que sucede dentro del panorama arqueológico en la organización. Bueno, de las grandes preguntas de la arqueología, el origen de la agricultura. Ya atrás, hace 10.000 años, en esos 200.000 años de historia del Homo sapiens, hace 10.000 años en distintos lugares del mundo, comienza un proceso muy similar,
que es, a alguien se le ocurre empezar a cuidar una planta, modificarla genéticamente, seleccionarla y generar cultivos, cultígenos, y eso cambia radicalmente a las personas. La estructura social de las personas cambia de modo gigantesco, la demografía de las personas cambia muchísimo. Y hay algunos lugares que son centrales, bueno, el Medio Oriente, ya lo habrán visto, con el trigo, el maíz mexicano, y todo el área de las tierras bajas sudamericanas es un punto crucial para la domesticación de la batata, de la mandioca, del arroz silvestre local. Hay varias distintas plantas y esto se vincula mucho, y uno de los modelos que se ha explicitado se correlaciona muy bien con la dispersión del tronco lingüístico tupí, que son un montón de pueblos, ¿sí? Así como existen las lenguas indoeuropeas en Europa, donde está el alemán, el francés y el turco, por ejemplo. Bueno, en Sudamérica existe el tronco lingüístico tupí, que tiene una expansión territorial gigantesca, va desde la Guayana francesa hasta el Río de la Plata, de la Amazonía peruana al litoral atlántico brasilero, y la más numerosa es la lengua tupí-guaraní. ¿Sí? Hay 40 lenguas, y principalmente dos grupos que se dispersan mucho, los guaraníes y los tupinambás. Uno localizado más en la costa brasilera y los guaraníes en el Paraguay, en Uruguay, en la cuenca del Cala. Entonces, bueno, una de las otras problemáticas que a nosotros nos interesa mucho es la presencia guaraní y la antigüedad guaraní en la provincia. ¿Sí? Muchos de los modelos plantean que el modo de vida, no necesariamente las personas, pueden ser las ideas, se expanden desde la Amazonía, llegando hace unos 5.000 años, llegando en algún momento de la era cristiana a la provincia de Misiones y dispersándose por esta zona. Pero bueno, ahora vamos a ver un poquito más algunas de esas cosas. Bueno, esos son los problemas antropológicos que nosotros queremos no resolver, pero sí aportar. Digamos, es importante lo que sucede en Misiones a los fines de esa discusión. Entonces, bueno, nosotros comenzamos a desarrollar un proyecto de investigación vinculado a dos áreas, Guaraní San Pedro y Iguazú. ¿Por qué? Porque son áreas neurálgicas dentro de la distribución de estos grupos que muy probablemente se movieron a través de los ríos, y esos dos puntos de la provincia de Misiones es súper importante en ese sentido, debido a que es prácticamente la rotonda, digamos, ¿no? Donde se mezcla todo, donde todas las cuencas, las distintas cuencas del Plata, ¿cuáles? Pues están muy cerca de sí. Y un equipo de muchas personas, acá vemos algunos de ellos, con distintos especialistas, comenzamos a hacer estos trabajos y arrancamos allá por el 2019 en el Parque Provincial Núñez. Bien, muchos de ustedes conocerán el parque, se encuentra ahí muy cerquita de la desembocadura del río Iguazú, y ahí encontramos tres de estas áreas de actividad donde la gente dejó sus restos. Mocona 1, Mocona 2 y Mocona 3. Tenemos una imagen del lado brasilero, donde vemos la dispersión o la ubicación a distintas alturas, en distintos lugares, de estos restos que le digo. Uno de ellos es el sitio Mocona 1. Está en el estacionamiento, sí, conocen. Ahí había disperso sobre el pasto, nomás algunos materiales, hicimos un sondeo. En esos sondeos comenzaron a aparecer restos de cerámica, algunos artefactos de piedra pulida y de piedra tallada, muy conspicuos y muy asociables a grupos guaraníes. Y también tuvimos la suerte, no siempre eso sucede, de recuperar carbones, con los cuales pudimos efectuar una datación. Esa datación nos dio muy reciente, 250 años calibrados antes del presente, es decir, esto sucedió, esas cosas se depositaron ahí en el año 1750 de nuestra época, es decir, está en pleno periodo misional. Por lo tanto, nos contactamos con las muchachas y dijimos, bueno, vengan a Ciudad. Otro sitio es el sitio Mocona 2. Si conocen, ustedes se van para el lado donde estaban las antiguas pasarelas y está esto, están estas barrancas, en la costa del río Uruguay. Esas barrancas son depósitos del río, que fueron, hay una camada de rodados, acá se ve, ¿sí? Una vieja playa de rodados, que después se tapó con una inundación y un montón de arena, que después se siguió depositando arena, En algún momento, sobre esta capa de rodados, alguien produjo herramientas y también hizo un fogón. Y ese fogón nosotros recuperamos carbones. Esos carbones nos permitieron encontrar un sitio mucho más antiguo, de 4.584 años antes del presente. O sea, para ubicarnos, imagínense, esto es 2.500 años antes de Cristo. ¿Sí? En el año 0, los romanos, en Europa, en
nosotros siempre estamos más acostumbrados a pensarlo desde allá, en el 1000 los primeros griegos, en el 2500 las pirámides, bueno, estamos en esa época. Bien, ese es el sitio, donde pudimos recuperar algunos de estos artefactos muy similares a aquellos que Menguín recuperó en el Dorado, grandes hachas, que muy probablemente sirvan para movilizarse y trabajar selva. Y bueno, y esto estamos en estudio de algunos de esos materiales. Realmente, principalmente el año pasado, en el 2022, comenzamos a trabajar en el Parque Nacional Iguazú. Ahí empezamos por lo que les decía, a caminar las playas, a buscar los restos. Bien, en algunos casos, acá vemos una parte del río Iguazú inferior, acá vemos un mapita, donde se encuentran, no va viendo, y obviamente hay piedras distintas, esto está tallado por alguien, digamos, la naturaleza no tiene forma de hacer esas morfologías. Bueno, una vez detectadas, estas están en superficie, el río las trae, las lleva y las trae. Pero bueno, uno puede empezar a ir buscando cómo se habrán movido y tratar de localizar los lugares donde lo encuentra enterrado, es decir, que son mucho más ricos para lo que podemos conocer al respecto. Bueno, acá vemos un mapa del área de cataratas del parque, Brasil, Argentina, esa es la zona de las cataratas, el Iguazú superior, en algún momento donde está el salto, es el Iguazú superior hacia un canal y cambia rotundamente su fisionomía. Estos son los puntitos donde encontramos materiales, son sitios arqueológicos que descubrimos, que estamos haciendo tareas, y vamos a ver ahora uno de ellos que está ahí en el lugar donde salen las lanchas, en Puerto Macú. Si alguno estuvo ahí, soy paseíto, ¿no? Bueno, en ese lugar recuperamos también restos guaraníes. ¿Sí? Acá vemos algunas de las tareas, acá se realizó una excavación, acá vemos cómo aparecen durante la excavación los restos. Ahora vamos a ver, estos fueron reconstruidos. Esta es la excavación que se hizo, unos 14 metros cuadrados, para intentar conocer un poco mejor qué es lo que pasaba ahí. Y una de las cosas interesantes que vemos es esto, no sé si se llega a notar en la imagen, pero la parte de arriba es negra, la parte de abajo es suelo colorado. Y acá vemos patentemente la modificación de los suelos que ha realizado esta gente a través de un aporte de materia orgánica. Imagínense una casa grande donde viven varias familias, donde se prenden fogones, donde se procesan animales, donde se aporta mucha materia orgánica, después se mueve. Ahí es el campo cultivo, donde crece mejor el maíz, donde crece el poroto, donde crece mejor la calabaza, y se va moviendo. De esa forma, esos manchones oscuros van quedando en el territorio, y obviamente después tiene una fisionomía vegetal distinta al resto del paisaje. Tienen aproximadamente unos 70 centímetros, y esto lo pudimos datar unos 540 años ante el presente, es decir, el año 1425 de nuestra era. Es un sitio, es un sitio guaraní prehispánico, previo a la presencia de la llegada de Alba Núñez, si se quiere, en 1560, si mal no me equivoco, al área de cataratas. Acá están algunas de las reconstrucciones de las vasijas, ¿sí? Que nos permiten estudiar la iconografía, el diseño, qué cosas, cómo se fabricaron y qué se consumió dentro de estos capuchicaguaba en este caso. Los estudios de pistolitos y almidones en estos casos, por ejemplo, encontramos unos pequeños almidoncitos de mandioca y almidones de maíz también, que tienen un procesamiento, están modificados por fermentación. Entonces, bueno, ahí lo que podemos obviamente llegar es que estos son, hay un montón de estos contenedores en ese lugar donde se tomó chicha, ¿no? Y en este lugar también se recuperaron estos artefactos, aros labiales, vetás, y además se fabricaron, porque pudimos recuperar un montón de restos de cuarzo, de cristal de cuarzo, que tienen partes pulidas. Entonces, bueno, iban fabricando estos objetos en este lugar, en una escena, si se quiere, con estas vasijas. No es un contexto de cocina, no es un contexto de vivienda, sino que es un contexto bastante particular que estamos estudiando, y hasta acá llegamos por ahora, muy recién. Vamos a hacer un zoom al área de cataratas nuevamente. Estos son los sitios más cercanos al área de cataratas, el otro está algo más abajo. Ahí vemos el arco de las cataratas y esta es otra escena. Ahí está esa costa, y acá muy cerquita, aproximadamente a 200 metros de la garganta del diablo, encontramos también restos. ¿Sí? Ahí vemos cómo aparecen. Esto es un perfil, una barranquita, donde
empiezan a aparecer incluidas ahí un montón de restos de la talla de las herramientas de esta gente. Acá vemos el corte de perfil, tenemos materiales de 1 centímetros, después de limpiar la serie, probablemente una serie de inundaciones donde nadie lo ocupó, y abajo más materiales. Acá vemos una escena de cómo aparecen, ¿sí? Como muy denso, es 1 metro cuadrado, ¿sí? Imagínense 5 o 6 baldosas, donde está lleno de restos de que alguien talló ahí, hizo algún fogón, hay una acumulación de tiempo, no es un solo momento, sino es la reocupación una y otra vez del mismo lugar. Esos carbones nos permitieron ubicar este sitio en 3.917 años, es decir, unos 2000 antes. Acá vemos algunas de estas herramientas, estos filos que la gente está produciendo. Estos son filos, no sabe cómo, rompe la roca y genera esta suerte de cuchillos naturales, pero también la puede modificar posteriormente y hacer estas cosas que son raspadores, que pueden servir un cepillo de madera, pueden servir para curtir cueros. Ahora lo están analizando aquellos que miran en el microscopio los filos de estas piedras a los fines de ver efectivamente qué es lo que procesó. Y también restos de algunas puntas de proyectil, de lanza, que son muy grandes, estas que salieron mal. Esta se la rompió claramente en el momento en el cual intentaron hacer la exportadura del otro lado. Pero bueno, todos estos restos de basura quedan y nos permiten ir conociendo el modo de vida de esta gente. Conocerán el Salto de las Dos Hermanas, es otro sitio que estamos en Iguazú, arriba, porque es linda la catarata. Arriba es así, es el medio del parque, donde se unen el circuito superior y el inferior, que es esta explanada donde la gente toma mate y si uno hace un poco, encuentra los tenemos este perfil. Hay unos pequeños 10 centímetros donde hay material moderno. En su momento, que hay una foto de 1912, de los primeros momentos donde que se conformó el Parque Nacional. Acá vemos la Torre del Mirador, había una cafetería en la cual se tomaba el té y las asas de esas y los restos de esas pequeñas tazas están ahí. Los encontramos ahí. Además hay infinitos casquillos de bala, porque se ve que les gustaba mirar los pájaros. Era parte de la diversión de los personajes ricos que visitaban el área en esa época, un hiato estéril arqueológicamente y nuevamente material arqueológico. ¿Sí? Prehispánico, no aparecen los restos de carboncitos dentro del perfil, y estos fueron datados en el laboratorio por proceso de carbono 14 y nos arrojó 6.336. Ese es el más viejo hasta ahora del noroeste argentino, es el sitio más viejo que está informado. Imagínense, hace 2.500 años antes de Cristo, nos tenemos que ir otros 2.000. O sea, bueno, estamos muy atrás en el tiempo. ¿Qué conocemos de todo eso? Imagínense lo que pasó entre las ruinas críticas y ahora. Toda esa historia, 200 años. ¿Qué habrá pasado en 2000? ¿No? Bueno, estos son algunos de los artefactos que presentamos en este lugar, y acá vemos una clásica línea de tiempo. Acá estamos hoy, en el año 0, nos vamos para atrás, este es 8.000 años antes de Cristo. 6.000 antes de Cristo, si lo queremos ver en años antes de año dominio antes. Este es el sitio guaraní, ¿sí? Aproximadamente 500. Acá vemos las ocupaciones de este sitio Garganta, donde se presentan entre los 2.500 y los 4.000. Y este es el de las Dos Hermanas, aproximadamente en 6.500. Bueno, acá empezamos a ver que hay una secuencia temporal, una ocupación de un área importante, porque muy probablemente, así como hoy disfrutamos de las cataratas, en el pasado también haya sido un lugar importante, es muy único. Y hay una preocupación a lo largo de mucho tiempo, de pueblos muy distintos, en todo este proceso. Pero también tenemos hiatos. Entonces los podemos empezar a completar con otras cosas que suceden en la provincia. Por ejemplo, en Panambí, las dos investigadoras, el Pescajiano en el 95, datan una aldea guaraní, la más antigua de la provincia, en 800 años. Bueno, ahí podemos empezar a retroceder un poco el tiempo. La gruta 3 de Mayo, la gruta india de Garabapé, bueno, coincide con el sitio Garganta 1. Podemos empezar a jugar con dos áreas distintas y qué pasaba, cómo eran las interrelaciones entre el uso de esos distintos espacios. El sitio Moconá, que presentaba recién, que cae justo en este intervalo entre lo que pasó en el
el 6000 y pico y en el 4000, hay que estudiarlo todavía, estamos en ese proceso, todo esto es muy, muy reciente. Y en Brasil, allá en el año 76, con el trabajo de la RPC Itaipu, Igor Gimis, que es un investigador brasileño, también encontró restos en casi unos 7000 años. Pero bueno, tenemos algunas, siempre tenemos más preguntas que pasó antes, obviamente. Ese poblamiento, ¿cuándo sucede? Bueno, hay que encontrarlo, ahora es muy difícil. Imagínense que la demografía y la densidad poblacional siempre sube, o tiende a subir, no siempre sube, pero tiende a subir. Imagínense, es como un bolchero, tenemos 5.000 bolitas azules y una bolita roja. Es muy difícil acertarle a la bolita roja que es la temprana. Entonces, hay que salir a buscar, que es algo que no todo el mundo hace, sino que se vuelven a trabajar muchas veces en los mismos sitios, porque es costoso, porque es trabajoso, pero gran parte de la arqueología implica la introspección, el salir al campo y buscar nuevos contextos materiales, que es un poco lo que nosotros queremos hacer, sobre todo en lugares donde nadie trabajó nunca. Por ejemplo, es increíble que el Parque Nacional Iguazú nadie haya trabajado antes. Y otro hiato que nos resulta súper importante es que sucede entre Chacaratea y el 2000. Es decir, ¿cuándo comienza el modo guaraní? ¿Cuándo llegan los guaraníes? Está totalmente aceptado que para el año 1000 de nuestra era, es decir, el medioevo europeo, si quieren usarlo, eso seguro. Ahora, ¿y más atrás cuándo? Bueno, nosotros generamos algunos modelos matemáticos a partir de todos los fechados. Hay aproximadamente unos 340 fechados guaraníes dispersos en Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y Argentina, y nosotros generamos modelos predictivos. Esos modelos predictivos nos llevan mucho más atrás la presencia guaraní en el área. El punto es que es como esto de llega, o sea, es muy difícil pegarle si no lo salimos a buscar eso. Entonces, bueno, gran parte de lo que nosotros estamos tratando de hacer es lograr profundizar esa presencia guaraní que en la provincia, que está bastante patente en otros lados, como de Guazú, el sitio de los Miranos. Los trabajos de Yacyretá, hay un sitio que se llama Cuarto Demo, que es de 1600. Entonces, continuar el fenómeno, llevarlo a la comunidad, porque hay evidencias alrededor, conectando por el mismo río de que estas mismas. Bueno, entonces, para ir terminando, ¿hacia dónde proyectamos nosotros nuestras investigaciones? Bueno, a discutir las distintas estrategias que sucedieron durante la ocupación inicial del nordeste argentino, conectar la antigüedad de estas poblaciones guaraníes, es decir, contrastar estos modelos que nosotros generamos y poder discutir la dinámica del asentamiento y evaluar la evolución de estos modos de vida y qué pasó, por ejemplo, con estos cambios muy dramáticos que hay con la conformación, el desarrollo de jerarquías sociales, el comienzo de la agricultura, la modificación de la selva, bueno, a lo largo de todo el periodo prehispánico. Y eso es lo que les venía a contar. Muchas gracias. Quería agradecerles principalmente a Jessy y a las muchachas por habernos dado este espacio, digamos, para traerles las novedades de lo